es la cultura de la muerte. La cultura de la muerte en castellano significa que la muerte pase a ser nuestro Dios. No porque sea Dios, sino por respeto a la cultura. Porque la cultura está por encima de Dios. Cuando comencé a la Santa Muerte allí, y yo dije, pero eso no, Dios, es que esa es nuestra cultura. Oh, exacto. Ahora pregunto, ¿es más importante la cultura que Dios? ¿Y qué tengo que hacer en la cultura? Evangelizar la cultura, cristianizar la cultura. La cultura no es Dios. Hoy nos grita, tenemos que respetar la cultura. Y si la cultura es matar al niño en el vientre de la madre, eso es bueno y hay que hacerlo. Y si la cultura es que hay que matar al anciano o al enfermo, fui a un lugar en Venezuela. Me llevaron por allá a evangelizar a un lugar donde hay indios. Y recuerdo que había un sacerdote recién ordenado. Y me dice, padre, esto es muy duro, este trabajo aquí. Porque esta gente tiene otra cultura. ¿Cómo así? Dijo, mire, padre, aquí la persona cuando medio se enferma, lo agarran, lo matan y se lo comen. Y yo le dije, ¿y qué está haciendo usted aquí? Me dijo, padre, la cultura hay que respetarla. La cultura, yo no puedo estar en contra de la cultura de esta gente. Pregunto, ¿acaso que la cultura es Dios? No, la cultura no es Dios. Y el mundo nos ha metido culturas diabólicas, satánicas, la cultura de la muerte, y nos hace creer que Dios, al punto que los mexicanos dicen la Santa Muerte. Vaya pecado más grande. Pero esa es la cultura mexicana. ¿Qué cultura mexicana, ni ocho cuartos? Esa no es la cultura verdadera. Eso es lo que nos quieren imponer en esta cultura de la muerte que está agarrando al mundo entero. ¿Y qué es la cultura de la muerte? Fácil. Saquemos a Dios, matemos a Dios y pongamos al diablo como nuestro Dios en nombre de la cultura. Y es por eso que ustedes ven que hoy día la mayoría de jóvenes se hacen tatuajes. ¿De qué? De la muerte. Y es por eso que ahora, cuando viene Halloween, hasta en la misma iglesia, incluso los curas, por la cultura, entonces meten la muerte en la mente de los niños, meten la muerte en las escuelas, la Santa Muerte, y se respeta la Santa Muerte, y es la cultura, y no podemos estar en contra de la cultura. ¿Qué nos pide la iglesia? ¿Qué nos pide Cristo? Evangelizar la cultura, meter el evangelio en la cultura. Lo que está mal, corregir esa cultura, ayudar a que esa cultura conozca a Dios. Entonces, hay un reto grande entre los cristianos cada día más. Creemos que la cultura es Dios y nos vamos con la cultura, imponemos la cultura de la muerte al mundo. ¿O creemos que Cristo es Dios y es el camino, la verdad y la vida? Y comenzamos a predicar el evangelio, la palabra de Dios, dejando a un lado lo que opine Petonilo, a mí que me importa, lo que opine Pánfilo, a mí que me importa, y predicando lo que diga Dios, punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3,
San Pablo viene a decirle a los corintios que hay precisamente algo que está destruyendo al mundo. El mundo va cegándole los ojos a los hombres, a todos los cristianos también, aquellos que no leen el Evangelio. Escuchen, 2 Corintios 4:3. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio, en medio del mundo en que vivimos, permanece oscuro el Evangelio. Se lo traduzco en castellano. A nadie le importa el Evangelio. Nadie quiere leer el Evangelio. Nadie quiere compartir el Evangelio en la casa con sus hijos. Nadie quiere compartir el Evangelio en las escuelas con sus alumnos. Nadie quiere compartir el Evangelio con los compañeros de trabajo. El Evangelio está quedando oscuro, lejano. El Evangelio como que no tiene el resplandor que tenía con los apóstoles. Repítalo. si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio Si permanece oscuro el Evangelio, que proclamamos, a pesar de que para mucha gente el Evangelio no les diga nada, nosotros los cristianos debemos proclamarlo. Y escuchen lo que viene. la oscuridad es para los que se pierden. La oscuridad es para los que se pierden. Los que no quieren oír el Evangelio, los que no se quieren dejar guiar por la palabra de Dios, la oscuridad los agarra y los pierde, los lleva a la muerte. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo, ¿Escucharon? Repita la palabra clave. se niegan a creer, ¿Escucharon? Repita la palabra clave. se niegan a creer. Ustedes saben lo que tienen que creer, pero se niegan a creer. Hoy les voy a mostrar la Sagrada Escritura, que es llamada Santa Muerte y la cultura de la muerte, es Satanás, que es de Dios. Pero muchos de ustedes se niegan a creer. Y a pesar de que son cristianos, ¿qué se puede esperar de los ateos? Válgame Dios. ¿Qué se puede esperar de los ateos? ¿Otra vez? Se niegan a creer Se niegan a creer. ¿Saben cuál es la verdad? Conocen la palabra de Dios. Se niegan a creer. ¿Por qué? porque el Dios de este mundo, El Dios de este mundo. Entonces, observan, hay alguien que está gobernando este mundo. Hay alguien que le está dando la orden al mundo de negarse a creer, de que no crean en Dios. Hay alguien que está mandando en las escuelas y en las universidades a sacar a Dios de las escuelas, de las universidades. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos. Ahí está el detalle, diría Cantinflas. El Dios de este mundo, Los ha vuelto, el Dios de este mundo. los ha vuelto ciegos. Padre, ¿cómo me va a decir que yo estoy ciego si yo veo, tengo los dos ojos buenos? Ya va, no está hablando de esa ceguera. ¿De qué ceguera está hablando? De entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso. Se han vuelto ciegos de entendimiento, no de los ojos corporales. ¿Para qué? ¿Para qué los ha vuelto ciegos el diablo? Del Evangelio de Cristo. Repita. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo. ¿Qué es lo que no entienden? Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento
para que no crean en el Evangelio, para que no vean el resplandor del Evangelio de Jesucristo, para que le hagan caso lo que dice Petronilo, Pánfilo o aquel que a usted le venga en gana, pero no le hagan caso al Evangelio glorioso de Jesucristo, a la palabra de Dios que viene a darnos a nosotros una luz en el sendero. Ese es el problema que tenemos hoy, y por eso existe la cultura de la muerte, porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no el Evangelio de Jesucristo glorioso. O sea, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento incluso a los católicos, a los creyentes, para que no vean lo que dice el Evangelio y para que no se dejen guiar por el Evangelio. Para que diga, ese cura quizás la fumó verde. Ese cura está loco, ese cura, ¿qué le pasa? A pesar de que están en la iglesia, pero tiene la cultura de la muerte tanto en su corazón y en su mente, más que Dios. Y cuando Jesucristo dijo, pasa, Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, ellos entendieron otra cosa. Amarán la cultura de la muerte con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Todo al revés. Y por eso el Evangelio de Jesucristo no resplandece, porque el diablo les ha cegado el entendimiento. ¿Cuántos de ustedes celebran, por ejemplo, en Halloween por todo lo alto, con brujas, brujitas, calaveras y todo eso, y llaman católicos cristianos? Porque eso es cultura. Sí, es cultura, sí, pero cultura de muerte, que lleva a la desgracia, que siembra en los corazones de los niños, no el amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el ser, sino que lleva a los niños a darse una cultura, una mentalidad donde se ame más la cultura, aunque sea de la muerte, que a Dios. ¿No se dan cuenta que hoy incluso mucha gente que dice ser cristiana, políticos que dicen ser cristianos y apoyan el asesinato de los niños en el vientre de la madre? ¿No se dan cuenta? ¿Apoyan la eutanasia? ¿Se dan cuenta? Un día iba yo por allá y me encontré con un grupo de gente que asesinaba, secuestraba y asesinaba. Y me dijeron, ¿usted quién es? ¿Qué hace por aquí? Yo soy el... Ah, usted es el padre. Sí. Ah, ok. ¿Y qué hace por aquí? Pues ando predicando el Evangelio. Ah, muy bien. Me parece bien. Sigue adelante. Nosotros somos cristianos evangélicos. Asesinos, secuestradores, ladrones, pero cristianos evangélicos. Que alguien me lo explique. Se ha metido la cultura de la muerte. Eso está bien. Eso no hay ningún problema, eso es un trabajo. Yo tengo que vivir y tengo que buscar la manera de vivir. Además, alguien lo va a hacer. Se está metiendo en la cultura de la muerte. ¿Y qué es la cultura de la muerte? Todo aquello que nos lleva a la muerte, no solamente física, sino a la muerte eterna. Y la cultura de la muerte es donde reine el pecado y donde el pecado ya no se vea como pecado. San Pablo dice a los Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿cómo es que entra la muerte? ¿Cómo es que entra la cultura de la muerte en el mundo? ¿Cómo es? ¿A causa de qué? ¿Por dónde entra? ¿Y por qué muchos cristianos están con esa cultura de la muerte? ¿Y no les importa? ¿Qué pasa? Dice San Pablo a los Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Atención. Escuche, repita. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado
entró en el mundo por un hombre que le abrió el corazón al pecado. Como en pleno siglo XXI, que la gente le está abriendo el corazón al pecado. No importa vivir en pecado. Ay, ¿qué pasa con el pecado? Y por el pecado la muerte. ¿Cómo es la cosa? Y por el pecado la muerte. ¿Qué es lo que trae la muerte? ¿Qué es lo que hace que la muerte se vuelva costumbre o cultura? ¿Otra vez? Y por el pecado la muerte. El pecado hace que la muerte se vuelva cultura, la muerte se vuelva común, normal. El que está viviendo el pecado no le ve la maldad. Ahí no veo nada malo. Vestir los niños de brujitas, de brujitos, por calavera. ¡Ay, qué lindo! Eso es cultura, claro. Por el pecado entró la muerte en el mundo. Examine a ver qué no has confesado. Examine a ver qué hay dentro de ti, que no te des cuenta que estás recibiendo y dándole cabida a la muerte en tu vida. Con el pecado entró la muerte. ¿Y qué ha pasado entonces? Que en México y en muchos otros países y ahora a nivel mundial se está dando la cultura de la muerte. Por el pecado entró la muerte en el mundo. Porque la gente ya no sabe qué es pecado o no quiere saberlo.